El drama de los inquilinos. Las expensas no dejan de subir, incluso superan de los en inquilinos muchos de casos, edificios. exactamente. No es tan grave, digamos, el tema de las casas. No, claro, por supuesto, de edificios. Que no tienen expensas. Las expensas en muchos casos superan el aumento en los alquileres. Ustedes saben que además ahora se viene un pago extraordinario a los porteros de 2.000 pesos, un bono, dentro de un mes más también. Los servicios públicos en los edificios también han aumentado muchísimo. Las expensas han venido con un aumento muy, pero muy importante. Y 1 de cada 4 inquilinos ya está dejando de pagarlas. Vos te fijas en el resumen del edificio y ya hay varios que van arrastrando deuda que termina afectando a todos. Por eso hay varias medidas. Primero, que se viene tratando de aprobar a través del Congreso. Algunas están en suspenso con mucha posibilidad de que salgan. Pero hay una que es muy novedosa que tiene que ver con una cuenta corriente para transparentar algo que en verdad para todos termina siendo una especie de sospecha de en qué se termina gastando tanto dinero en los consorcios. ¿Qué hace? ¿Compran de más? Hay sobrefacturación, claro. Exactamente. Bueno, con todos estos temas está Marcelo López Macía, que está con Gervasio Muñoz de la Asociación Civil de Inquilinos Agrupados, porque hoy el sueño de la casa propia es prácticamente un imposible para todos. Y para los que alquilan, que es la gran proporción de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, ya cada vez incluso restringen el barrio donde van a vivir, porque ya no pueden elegir el lugar a donde quieren o desean vivir, sino en el lugar a donde pueden. Y lo que es doloroso es la familia, porque él vive solo, por ahí es como en otros países que también comparten y el costo es mucho menor. El tema cuando tenés mujer e hijos, no podés compartir una casa, es muy difícil. Exactamente. Marce, buen día, ¿cómo estás? Hola Melina, buen día. Y al tema que nombrabas, ¿no? Muchos inquilinos que no pueden pagar los gastos centrales, las expensas, se está sumando que muchos inquilinos están cancelando de manera anticipada su contrato de alquiler porque no pueden pagarlo. Estas dos cosas, Gervasio, que se juntan de alguna manera, ¿estamos en la antesala de una crisis habitacional? Sí, la situación es bastante grave, es muy grave, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Lo que estamos viendo hace meses y que mes a mes se agudiza, es familias que alquilan, que nos vienen a ver porque tienen que rescindir el contrato antes de tiempo, porque por supuesto los aumentos semestrales en el precio de los alquileres van muy por encima del aumento de los salarios, en algunos casos van muy por encima de la inflación, y esto tiene que ver exclusivamente con la falta de regulación que tiene el mercado de alquileres en Argentina, ¿no? Los departamentos, las casas están dolarizadas. ¿Se están dolarizando de alguna manera? ¿Se están subiendo a este salto que hubo en el dólar también los alquileres? Sí, por supuesto. El mercado inmobiliario pretende rentabilidad en dólares. A pesar de que las viviendas se construyen en pesos, se cotizan en dólares. Esto empezó en la última dictadura, fue cuando se dolarizó toda la vivienda en Argentina y se desreguló el precio del alquiler. Históricamente en Argentina un alquiler era el 25% de un ingreso. Hoy estamos hablando que te diría que un promedio puede ser la mitad de un ingreso solo para pagar el alquiler sin contar expensas, etcétera. Melina, chicos, los escucha Gervasio. Gracias. Hola Gervasio, ¿cómo te va? Buen día. ¿En qué porcentaje ha aumentado las expensas, por ejemplo, respecto del mes pasado o si querés tomar valores interanuales? Te puedo decir que las expensas aumentan todos los meses, que tiene que ver fundamentalmente con el aumento de tarifas, que tiene que ver con los aumentos permanentes que hay en la materia prima, digo, artículos de limpieza, arreglos del edificio. Si todo eso aumenta mes a mes, por supuesto que se traslada a las expensas. A ver, las expensas son obligaciones, según el Código Civil, de los propietarios. Y lo que sucede en realidad es que los pequeños propietarios, que quizás se quedaron sin trabajo, que quizás no llegan a fin de mes, lo que suspenden es el pago de expensas. No tanto sucede eso en los inquilinos, porque tendríamos un problema judicial importante si no pagamos las expensas. En los inquilinos, en el sector que alquilamos vivienda, lo que está sucediendo y lo que más pesa no son las expensas, sino es el precio de los alquileres, que aumentan entre un 15 y un 20% semestral, con renovaciones que van entre el 40, el 60, el 80%. Sin ningún marco regulatorio. Las expensas se podría decir que tiene un organismo de control que es defensa del consumidor, más allá de que no funcione. Ahora, el precio del alquiler no tiene ningún tipo de marco regulatorio. No hay nadie que diga
cuánto debería salir el alquiler de una vivienda. Es el mercado inmobiliario imponiendo sus precios, maximizando rentabilidad y llevando la situación a la situación que estamos viviendo hoy, que es muy extrema y que yo te diría es la antesala de una crisis habitacional en todo el país. Primero, se rescinden los contratos de alquiler antes de tiempo, te vas a un lugar más chico, los jóvenes se me vuelven con los padres, los abuelos se van con los hijos, algunos se van a hoteles, a pensiones. Después de eso, es falta de pago del alquiler y no tenés dónde irte. Por lo tanto, empieza la judicialización, empieza la crisis habitacional. Ya un poco se ve por las calles de Buenos Aires, familias enteras viviendo en la calle con los muebles. Bueno, es el comienzo de una situación que es muy grave, que el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, tiene la oportunidad de frenar, porque se votó una ley en el Senado por unanimidad. Solo falta la media sanción en la Cámara de Diputados, pero el oficialismo, el gobierno nacional, está empecinado en que esa ley no salga. Es una ley que solucionaría el problema del acceso a la vivienda en todo el país, porque regularía el precio por inflación y salario. Entonces, el llamado, me parece, que hacemos todos aquellos que tenemos que alquilar vivienda al gobierno nacional es que tenga un poco de sensibilidad y empiece a tratar temas importantes en el Congreso y con la urgencia que merece. A veces los tiempos del Congreso parecerían no ser los tiempos de todos aquellos que mes a mes vemos cómo cada vez es más difícil pagar el alquiler y tener un techo. Claro. Gervasio, Damián de Santo, ¿cómo te va? Mirá, te digo que tenés razón, esto de regular, por ejemplo, el metro cuadrado, la calidad constructiva, el barrio o la zona donde se encuentra el departamento o la casa para alquilar. Ahora te pregunto, ¿dónde arranca esto? ¿Desde los propietarios o desde las inmobiliarias? ¿Quiénes son los que fomentan, más allá del aumento del dólar, el aumento lógico de todos los productos, los insumos que tiene un edificio, la pintura, la mano de obra? Porque creo que la mano de obra no ha subido como los productos porque en realidad no termina no trabajando nadie. El problema, no pudiendo subir, claro, ¿dónde arranca? ¿Quiénes son los propietarios que con la soberbia quieren tantos dólares por mes por un alquiler y no les importa nada? ¿O son las inmobiliarias que de alguna manera incentivan estos aumentos? Mira, yo creo que no es que haya alguien que tenga la culpa y solo sea ese alguien. Creo que hay medidas que se toman que tienen consecuencias. Si vos dolarizás el precio de las viviendas, si vos le quitas el control al precio de los alquileres. Argentina desde 1921 hasta 1976 siempre tuvo regulación del precio del alquiler. Y vos sabrás muy bien, Argentina es un país que tiene una cultura de propietarios, claro, ¿no? Bueno, la cultura de propietarios se construyó con regulación del precio del alquiler durante casi toda la historia. Ahora, si vos desregulás el precio, el mercado no tiene corazón, no tiene sensibilidad. El mercado inmobiliario no piensa en aquellos que no tienen techo. No piensa si nosotros vivimos dignamente o no. El mercado inmobiliario piensa en la plata. Y la realidad es que el mercado inmobiliario entonces lo que quiere es que los precios de los alquileres estén cada vez más caros para poder comprar, para poder ganar cada vez más plata, porque sabe que techo se necesita. Y a mí me parece que en realidad, para hablar de responsabilidades, sabemos, las inmobiliarias se han dedicado a estafar a los inquilinos, a cobrarles cosas por fuera de la ley, a cobrarles sí, claro, no más, todas, no todas, pero la gran etcétera. mayoría deja por sentado esta actitud. Perdóname, pero no te Yo quiero te diría cortar. todas. Porque sí, bueno, está bien. Yo conozco algunas que no, pero yo te explico. Si vos sos propietario y tenés un inquilino que cumple, ¿no lo vas a cuidar o lo vas a sacudir para que se vaya? Digo, hay cierta lógica que va más allá del mercado, hay cierta sensibilidad en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros podemos pautar con la inmobiliaria y con el inquilino un valor para que no sea irreal, para que no se te vaya el inquilino y de verdad termines no ganando un solo peso. Digo, es ridículo sumar. Yo entiendo el metro cuadrado por vender un departamento o una casa que vale tanto en tal lugar. Eso lo entiendo. Ahora, el alquiler me parece excesivo, sentándose en una propiedad donde te va a quedar vacía 2, 3 años, hasta que eso se regularice naturalmente. Digo, me parece que cada uno de los propietarios deberían repensar con las inmobiliarias en llegar a cierto acuerdo o cierta lógica, ¿no te parece? Damián, mirá, Damián, no, a mí me parece que no podés librar un tema tan sensible como el de la vivienda a la buena onda de un propietario o de una inmobiliaria. ¿Sabes por qué?
Porque el propietario, si, como vos decís, sacude al inquilino con el precio, tiene otro atrás. Nosotros hacemos fila. Porque se especula con la necesidad. Y es, por supuesto, es la moneda de nosotros cambio. hacemos fila y nos hacen un casting. En las inmobiliarias nos hacen casting para ver a quién le alquilan. A ver quién tiene la mejor cara, quién tiene el mejor recibo del sueldo, quién tiene la mejor garantía de familiar directo de capital. Nosotros vivimos en una situación de verdad muy, pero muy inhumana. Y la realidad no es que es culpa de la inmobiliaria, es culpa del propietario. Ellos están haciendo un negocio y nosotros tenemos una necesidad. Si el Estado no se encarga de esa relación, es la ley de la selva. Mirá, recién vos con razón decías que no deben ser todas las inmobiliarias las que funcionan mal. Nosotros hicimos una encuesta hace poco tiempo y preguntamos a los inquilinos de todo el país si recibían una factura legal por el pago del alquiler. El 85% de los inquilinos de todo el país no reciben una factura legal por el pago del alquiler. O sea que los contratos no son timbrados. Los contratos no son timbrados, no son pasados, digamos, por la legalidad de una escribanía, donde son timbrados y esto tendrían que ser facturados. Exacto, hay una ley, la ley de ganancias, para deducir ganancias, que si vos alquilás puedes deducir ganancias, ¿sí? Por supuesto que es incumplible, porque ningún propietario, ninguna inmobiliaria te da una factura por lo que pagás. Y estamos hablando no de cuando vas, no sé, a un restaurante y gastás 1.000, 2.000 pesos y no te dan una factura y uno se enoja. Estamos hablando de 300.000 pesos, 400.000 pesos en 2 años, claro, que uno paga y que el propietario, la inmobiliaria, no paga los impuestos y nosotros pagamos en negro. Por lo tanto, Damián, creo que es la culpa del propietario no dar factura y cierta responsabilidad tiene. Claro que la tiene. ¿Es la culpa de la inmobiliaria no dar factura? Por supuesto que cierta responsabilidad tiene. Ahora, el responsable es la AFIP, que tiene que controlar que los propietarios den factura y que las inmobiliarias den factura. No hay un solo control. Entonces, eso también, este mercado en negro, que es el negocio de la vivienda, es lo que garantiza también que nos suceda todo lo que nos sucede. ¿Gervasio? Es muy común en todas partes del mundo que haya un registro de contratos de alquiler. O sea, que el Estado sepa quiénes son los propietarios, qué contratos se firman, por qué valor. En Argentina no. No hay registro de contratos de alquiler. Gervasio. Sí, no. Me resulta todo absolutamente interesante y para la gente también porque quiero que repases la cantidad de inquilinos que hay solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es una cifra muy pero muy alta. Eso por un lado te quería pedir y después vamos a alquilar a una inmobiliaria cualquiera, no importa, sin ponerle un cartel a esa inmobiliaria. ¿Qué cosas no tienen derecho a pedir y que habitualmente piden? Por ejemplo, piden 3 meses de adelanto, el tema de los depósitos, las comisiones. Antes la comisión era el 1,5% el propietario y 1,5% el inquilino. Claro. Ahora es un 3 y un 3. Eso para la compra. Bueno, no, pero digo, no importa, pero en general aumentó todo, no solo aumentó el valor, pero que nos sino que aumentó también el porcentaje. Si te parece, Dami, que nos explique en tal caso, Gervasio, vos como inquilino que por ahí no estás al tanto de qué dice la ley o en qué te ampara o a qué no tienen derecho a pedirte, qué cosas si te pide una inmobiliaria que habitualmente vos sabés que piden porque las denuncias las reciben ustedes, no tienen derecho a exigir. Mira, te contesto lo primero. En la ciudad de Buenos Aires, el 40% de la población alquila. Mira. Y hay una vivienda cada 2 personas en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no hay problemas de cantidad de viviendas, sino de distribución. Sí. ¿Qué te tienen que pedir una inmobiliaria en Capital Federal? Los inquilinos en Capital Federal no pagamos más comisión. La tiene que pagar el propietario. Por supuesto que las inmobiliarias hacen lo imposible para extorsionarnos y que les paguemos nosotros la comisión, con la amenaza de que si no, no te renuevo el contrato, o es todo en negro, como la AFIP no controla, no hay factura de lo que pagamos, entonces el incumplimiento sin control empieza a ser muy grande, pero no tenemos que pagar honorarios, es un mes de depósito por cada año de contrato, algo que nosotros planteamos en el proyecto de ley que está frenado en la Cámara de Diputados, que se modifique también, es un mes de depósito por cada año de contrato. Eso sería todo lo que habría que pagar, bueno, el mes de adelanto de alquiler, ¿no? Eso es todo lo que habría que pagar para ingresar a un departamento. Ahora lo que te puedo decir es lo que te piden las inmobiliarias. Claro. Claro, y eso, decime eso, y en tal caso, si hay alguna situación de abuso, que uno detecta una situación de abuso, ¿qué puede hacer? ¿Dónde lo puede denunciar? Claro.
Bueno, ahí estamos complicados, porque quien se encarga de controlar que las inmobiliarias cumplan la ley es el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Que, imagínate que nosotros cuando publicamos el teléfono del colegio para que los inquilinos hagan la denuncia, nos mandaron 2 cartas de documento para que no publiquemos el teléfono, después arancelaron la denuncia, nunca contestaron cuántas denuncias de inquilinos hay en el Colegio de Corredores Inmobiliarios. O sea, el Colegio de Corredores Inmobiliarios es un poco el que garantiza la impunidad para que las inmobiliarias hagan y deshagan absolutamente todo. Por eso digo, tiene que ser el Estado quien controle esta situación tan sensible que es el acceso a la vivienda. Y es fundamental, quiero decir esto que me parece importante, es un segundo. Es importante entender que la última vez que se votó una ley de alquileres en Argentina fue en el 84. Y desde el 84, que no sucedía que se haya votado una ley de alquileres en el Senado por unanimidad, y esto fue en noviembre del 2016. Desde marzo del 2017, esa ley está completamente cajoneada, frenada en la Cámara de Diputados, y el oficialismo no quiere sacar la ley. En diciembre se cae el Estado parlamentario. Si en diciembre no tenemos ley de alquileres, seguramente tengamos que esperar muchos años más para que vuelva a tratarse en el Congreso algo así. El oficialismo tiene la responsabilidad de frenar una crisis habitacional que seguramente suceda en todo el país antes de que sea demasiado grave. Tenemos la herramienta, los diputados y las diputadas tienen la herramienta, y sobre todo el Gobierno Nacional, de frenar esta crisis habitacional que se viene solo votando la media sanción que falta. Bárbaro, yo lo único que puedo decir, si tenés un buen inquilino y sos propietario, cuídalo. Cuídalo, porque no es tan fácil. Yo lo que tengo que decir es ni que... un lado ni del otro. Y yo creo, Damián, yo creo que también es bueno saber que si tenés un buen propietario es porque hay derechos. Me parece que no es de bueno o de malo. Es el derecho a la vivienda y el derecho se cumple. Por lo tanto, no es mal o buen inquilino. Es que el propietario cumpla con las obligaciones. Difícilmente encontremos un propietario que dé factura, difícilmente encontremos un propietario que se haga cargo de los arreglos de la casa, del mantenimiento, difícilmente encontremos un propietario que pague las expensas extraordinarias o que pague el impuesto a la renta. Sí, difícilmente. Por lo tanto, no se trata de buenos y malos. Se trata de que el Estado genere las condiciones para que el propietario tenga su rentabilidad, pero también para que el inquilino alquile de forma justa. Gervasio. Que no, perdón, pero yo no generalizaría como tu caso. Me parece bárbaro, que yo entiendo estás de un lado y me parece fantástico que lo hagas. Lo único que a mí me preocupa es que hasta que salga esta legislación todo va a estar a la deriva. Sí, que haya mayor sensibilidad. Me parece que la sensibilidad, apelar a la sensibilidad es muy bueno para todo rubro. Sí, sin duda. Y esto no hay que olvidarlo, porque somos humanos y entre seres humanos podemos arreglar las cosas antes que el Estado. Y muchas veces lo arreglamos antes que el Estado. Hay una inundación y todo el mundo colabora y el Estado por ahí está medio aletargado y la gente lo hace. Así que la gente lo tiene que hacer. Somos nosotros los que cambiamos el mundo, no una ley. Gervasio, yo te quería preguntar sobre estas cuentas corrientes que pueden llegar a ser una herramienta para transparentar ciertas situaciones también de abusos que hay en los que administran los consorcios, a donde uno de pronto empieza a pagar. Yo digo que cada vez que vienen las expensas es como una hemorragia de dinero que no se contiene, que no para. Sí. Y uno dice, pero ¿en qué se gastó extraordinariamente tanto dinero? ¿O cómo es que cambia la administración del consorcio y de pronto se le da por reparar todo junto del edificio sin considerar si los inquilinos tenemos o no tenemos, o los propietarios, la posibilidad de responder frente a esos gastos? Entonces ahí se van generando atrasos. Yo sé que hay algunas herramientas que ya fueron aprobadas o que están preaprobadas, que me parece que es interesante que lo puedas comentar y lo puedas bueno, decirnos en qué estado está cada uno de ellos. Por ejemplo, esto de la cuenta corriente. Bueno, sí, hay discusiones en la legislatura porteña, ¿no? Sí. Estamos hablando solo en el marco de la ciudad de Buenos Aires, sí. Para empezar a tener un control un poco más estricto sobre las administraciones de consorcio. Ten en cuenta que las administraciones de consorcio tienen la obligación de registrarse en el registro de administraciones de consorcio dentro de Defensa del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires, y solo el 30% de las administraciones que operan en la ciudad está registrado. El 70% que opera en la ciudad no se sabe quiénes son, no se sabe qué cuenta bancaria tienen, por lo tanto es muy común que las administraciones de consorcio administren un edificio y de repente desaparezcan con todo el dinero y no los encontrás nunca más. Es muy común que las administraciones de consorcio discriminen mal las expensas y que también
expensas que tienen que ver con arreglos extraordinarios, con reparaciones estructurales del edificio, se carguen sobre las ordinarias para que lo paguen los inquilinos. Sí, sí. Yo lo que creo es que sí coincido acá con Damián. Desconfío de que una cuenta corriente haga más claras las cosas. Creo que Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires tiene que controlar a todas las administraciones de consorcio. Creo que tiene que ser mucho más clara la forma en que se discriminan las expensas, que tiene que ser mucho más claro el Código Civil acerca de qué es ordinario y qué es extraordinario. Ten en cuenta que hoy los propietarios en una reunión de consorcio pueden decidir qué es ordinario y qué es extraordinario. Imagínate un edificio entonces en donde el 70% de los que habitan ese edificio son inquilinos y tienen que hacer un arreglo estructural. Adivina quién va a pagar el arreglo estructural. El inquilino. Claro, ¿Qué se va a decidir en la beneficia, reunión de consorcio? El inquilino, Claro. sí. Lo van a pagar los inquilinos. Entonces nosotros pagamos el alquiler, pagamos los arreglos de una vivienda que nunca conocemos porque terminamos arreglando un arreglo de gas de otro departamento, de un edificio que además vamos a habitar por 2 años, que seguramente nos vamos a ir. La realidad es que con el tema de administración de consorcios es muy sensible el tema porque no hay control, porque no hay denuncias, porque no hay multas y además porque la inflación, el aumento de todos los productos impactan mes a mes en el valor de las expensas. Bien, bien, Gervasio, muchísimas gracias. Gracias por y a Marcelo también. A Sí, ustedes. obviamente, Marcelo López Macías, muchas gracias también.